Hoy vamos a tratar de entender cómo Quito se convirtió en la piedra del zapato de los imperios que han dominado el continente americano. El primer imperio que dominó el continente americano, especialmente Sudamérica, fue el imperio inca. Y Quito se convirtió en la piedra del zapato del imperio inca porque en Quito nació una conflictividad que el imperio inca no pudo superar. El imperio inca era un imperio que se fundamentaba básicamente en el dominio del espacio geográfico a través de caminos, de carreteras, los caminos de los incas que llegaron a ser la red vial más grande de Sudamérica, red peatonal podríamos decir, y al mismo tiempo también se fundamentaba en un sistema de mercadeo, de comercialización, en la que había tiangues, o sea, mercados, pero sobre todo había tambos, sitios de reserva. A eso se suma que los incas lograron crear una lengua común en los Andes, que fue el quichua, y esta lengua común de los Andes permitió que se entendieran los indígenas desde Pasto, acá en Colombia, hasta el norte de Chile y Argentina. Gracias a esta lengua común, además a esta religión, la religión que ellos tenían era la religión del culto al sol. Esto permitió una masificación, una expansión del imperio inca. Pero al llegar a Quito, se topan con una geografía diferente. Mientras que en el sur las montañas son enormes, al lado hay un desierto y atrás hay una selva. Aquí en los valles, en la región septentrional del Pacífico de Sudamérica, en esta zona de los Andes, teníamos selvas en la zona costera, teníamos valles interandinos y teníamos selva amazónica. No eran guerreros de selva, pero además una gran autosuficiencia. Los indígenas de la Amazonía, de la costa y de los Andes eran autosuficientes. Además, tenían una gran capacidad de comunicación facilitada por los ríos que van desde los Andes a la costa y por los cañones por los que bajan los ríos y de la costa a la Amazonía, de la sierra a la Amazonía. Esto cambiaba la forma de operación del imperio de los incas. Ya no eran un imperio creado para crear colaboración entre diferentes indígenas, tribus indígenas de la costa de la Amazonía o de los Andes y crear intercambio. Llegan a una zona donde la gente en la selva de la Amazonía, en la selva de la costa y en los valles interandinos era autosuficiente. Ya no necesitaban prácticamente ni de los caminos, ni de los tiangues, ni de nada. Pero sí necesitaron del idioma y de la religión. Y gracias a eso llegaron a dominar los incas esta zona de los norte de los Andes. Pero en Quito surge una rebelión. Los indígenas primero hacen resistencia al imperio inca, que no era precisamente un ejército no era un sistema de conquista militar, era un sistema de conquista persuasivo y diplomático. En cambio, aquí habían guerreros, gente muy versada en la guerra, defensores de su terruño y que tenían, como vuelvo a decir, la capacidad de autosuficiencia que les permitió resistir. Finalmente se funda la capital en Quito y en Quito se crea la segunda capital de los incas. En ese momento llega ya la peste del sarampión, mata a Huayna Cápac, la peste del sarampión se extiende por los Andes, produce una catástrofe demográfica, mueren seres humanos. Y esta catástrofe demográfica va seguida de una catástrofe climática y una catástrofe económica que facilita la llegada de los españoles, que encuentran a unos indígenas enfermos, divididos en una guerra civil
y que además tenían un gran retraso tecnológico. No dominaban el hierro, los metales, no dominaban la rueda, no tenían un alfabeto, no tenían una lengua escrita, no tenían matemáticas, álgebra ni nada desarrollado. Por supuesto que tenían matemáticas indígenas, pero no tenían algo en gran desarrollo. Entonces todo esto facilitó, junto con el caballo y la navegación, además la agricultura, además la ingeniería, porque los españoles también trajeron arquitectura, trajeron el uso de la teja, el uso de los canales de riego, de la manipulación, además tenían la facilidad y tenían una gran experiencia en crear ciudades muy bien ubicadas, que es una herencia que la trajeron desde los romanos, luego la aprendieron los árabes, luego la pasaron a los castellanos, y estos tenían una gran experiencia en lo que se llama el desarrollo de urbes, creación de urbes. Hacían iglesias, hacían pueblos, hacían puentes, hacían ciudades, calles, tenían un gran trabajo. Europa era pues un continente completamente desarrollado frente a un continente como el continente latinoamericano, que era un continente en vías de desarrollo. Ante esta situación, Quito, cuando ya llegan los españoles, también se convierte en la piedra del zapato del Imperio Español. ¿Cómo se convierte en la piedra del zapato del Imperio Español? Bueno, los españoles dominan desde California hasta la Patagonia y crean un sistema traen una religión que permite muchas cosas. La religión católica permite muchas cosas, por ejemplo, el matrimonio. El matrimonio era una cosa muy importante, porque el matrimonio creaba responsabilidad en los hombres frente a los hijos. Porque antes de la llegada del matrimonio católico aquí en América Latina, los hombres eran unas riegahijos, y allá andaban de cacería, andaban en guerras y repartían hijos por aquí y por allá, y los hijos no sabían ni quiénes eran. Cuando llegan los españoles, obligan a los padres y a las madres a registrar inclusive en la iglesia parroquial al hijo y a bautizarlo, y en ese momento tienen la obligación de asumir la responsabilidad, el hombre por la mujer, por los hijos y de todo. ¿Ya? Esto es una de las cosas más importantes que trae la religión católica al continente americano. Pero además la religión católica nos enseña el español y crean el español como lengua común, desde California hasta la Patagonia. El quechua fue la lengua común en los Andes, pero el español no solamente que iba desde la California hasta la Patagonia, iba desde África, donde tenían ahí en Islas Canarias, en Marruecos, ya se hablaba español, en Europa se hablaba español, y terminaba en Caribe y se iba hasta las Filipinas. Se hablaba español y se creía en este Dios, en esta religión que obligaba a la gente a ser honrado, aunque en teoría, que obligaba a la gente a hacer casto, a responsabilizarse sobre la mujer y los hijos, que obligaba a los seres humanos a acudir, a reunirse y a reflexionar todos los domingos. La misa era un sitio de reflexión colectiva, y eso era muy importante. No existía antes de que llegue la religión católica. Entonces, este imperio español que crea este nuevo orden tiene un problema. También Quito. ¿Y por qué es un problema Quito? Porque en Quito primero llegan unos geodésicos franceses y descubren que está en la mitad del mundo.
Luego llega un señor aquí a esta zona que cambia el concepto del origen de la naturaleza, del ser humano, de la existencia del planeta. Charles Darwin dice: no, los seres humanos, lo que existe en el planeta no es obra de Dios, es obra de la evolución. Bueno, y esas ideas golpean, justamente nacen estas dos, esta influencia de los enciclopedistas y los investigadores científicos. Inclusive también llega aquí von Humboldt y dice: no, aquí la naturaleza, y hay otro orden en la naturaleza, descubren otras cosas. Y entonces eso, junto con los jesuitas, que aquí en Ecuador tenían el centro de operaciones con el cual manejaban todo lo que era la Amazonía. Aquí desde Quito se manejaba toda la Amazonía. Se pueden imaginar. Era el centro de operaciones de los jesuitas. Allá iban las misiones jesuitas. Y vienen y se les ocurre a los españoles expulsar, al rey de Carlos III se le ocurre expulsar a los jesuitas, que eran la columna vertebral y que tenían su sede en Quito, para todo lo que es la parte andina. En otras partes tenían misiones allá, en México, en el norte, allá por California, también tenían misiones en Paraguay. Era la columna vertebral del imperio, pero en Quito estaba la que controlaba los Andes septentrionales y controlaba la Amazonía, toda esta región amazónica que iba hasta el océano Atlántico por el río Amazonas. Enorme. La Real Audiencia de Quito iba desde Paita y Piura en el sur hasta Puerto de Buenaventura, que es ahora Colombia, y de ahí, siguiendo el curso del río Amazonas, terminaba, partiendo de Guayaquil, terminaba en Belén. Esa enormidad de territorio era manejada y controlada por los jesuitas. Le sacan a los jesuitas y la gente de Quito reacciona contra esta decisión del rey, se levanta y se convierte Quito en la piedra del zapato del Imperio Español, y es el primer lugar en Sudamérica que declara la independencia, el primer grito de la libertad. Pero no es que se salen y solamente protestan, no, se reúnen estos ricachones de la capital, los terratenientes, los dueños de las haciendas, y redactan una nueva ley, una nueva constitución, es decir, escriben y crean una nueva constitución y un nuevo orden, algo que no lo habían hecho los que se levantaron en Bolivia, en otras partes, que se levantaron antes que nosotros, que protestaron, pero no habían hecho esto: tomarse el poder, eliminar al presidente de la Junta de la Real Audiencia de Quito y además redactar un nuevo orden, crear una nueva constitución. Y entonces Quito se convierte, y esta nueva constitución inspira, por eso se llama el primer grito de la libertad, inspira a todos los demás pueblos de América Latina para levantarse contra la corona española. Bien, hasta ahí la cosa chévere. Quito era fue la piedra del zapato del Imperio Inca y del Imperio Español. Pero ahora viene cómo Quito se volvió en la piedra del zapato del Imperio Norteamericano. Cómo Quito es hoy la piedra del zapato del Imperio Norteamericano. ¿Cuál es el principal problema que está viviendo Estados Unidos en este momento? La migración. La guerra migratoria. Esta guerra migratoria en la que ya Donald Trump advierte que si él llega a la presidencia, la guerra va a ser a campo abierto y va a mandar millones de latinoamericanos a su casa o fuera de los Estados Unidos, y es un enfrentamiento frontal contra los que hablamos español, los mestizos y los católicos. Resulta que Quito sigue siendo el centro de la creencia y la fe católica en Sudamérica. Pero además se ha convertido en el centro del mestizaje de Sudamérica. Aquí es donde realmente los indígenas de los Andes, de la costa y de la Amazonía se han combinado y se han mezclado. Pero además se ha combinado gracias a estas crisis que han tenido Colombia, que ha tenido Perú, que tiene ahora Venezuela,
Quito se ha vuelto foco de inmigrantes que llegaron acá, inclusive de Haití, de Cuba. Y aquí, desde Quito, estos se han proyectado a los Estados Unidos para invadir Estados Unidos. ¿Cómo? Sí, Quito se convirtió en el trampolín de los emigrantes que ahora invaden Estados Unidos. Y estos emigrantes que invaden Estados Unidos salen de Quito, se cruzan el tapón del Darién, se cruzan Centroamérica, se cruzan México, se paran ahí, están esperando el momento oportuno, el cambio de gobierno, la situación propicia, y ahora sí a cruzarse el desierto de Arizona, el desierto de Nuevo México, a pasar hambre, a pasar tragedia, lo que sea. El asunto es que allá en Estados Unidos nosotros vamos a hacer plata y vamos a poder enviar remesas a los ecuatorianos y a todos los latinoamericanos que están yéndose para allá. Y en segundo lugar, porque Estados Unidos finalmente se ha convertido en la principal fuente de empleo de los latinoamericanos, porque aquí en América Latina la crisis de la pandemia y la crisis económica ha obligado, ya ha hecho desaparecer los empleos. Entonces, ¿dónde hay empleo? ¿Dónde hay trabajo? En Estados Unidos, pues hay que ir a trabajar allá, aquí no hay nada, aquí no hay quién. Entonces hay que ir allá. ¿De dónde? ¿Desde dónde se sale? Ah, pues desde el aeropuerto Mariscal Sucre, desde el aeropuerto de la Tacunga. ¿Dónde se reúnen? ¿Dónde? En Quito. Entonces Quito se convierte en el foco, en la piedra del zapato del imperio norteamericano que ahora está siendo invadido por los latinoamericanos y que es esta la razón y el primer problema que enfrentan y que tienen que enfrentar los candidatos en las próximas elecciones de los Estados Unidos. La definición de quién gana las elecciones de los Estados Unidos está en quién puede corregir los daños que Estados Unidos y el desarrollo, esto del Fondo Monetario, todas estas sociedades desarrolladas han provocado en América Latina, que ahora no solamente producen sobreexplotación de los recursos naturales, destrucción de la naturaleza, sino que están produciendo olas migratorias. Los países desarrollados nos han dejado a nosotros llenos de necesidades insatisfechas y nadie va a dejarse morir, ni va a estudiar, ni va a trabajar. ¿Para qué? Si no es para satisfacer sus necesidades. Y si hay que viajar, y si hay que ir a traficar con cocaína, si hay que cruzarse la frontera, si hay que ser ilegal, si hay que jugarse la vida, bueno, eso lo han hecho los conquistadores españoles cuando vinieron acá. Ellos se jugaron la vida para venir a conquistarnos. Los colonos norteamericanos se jugaron la vida, no solo de ellos, sino de toda su familia cuando llegaron a conquistar Norteamérica. Hoy nosotros nos jugamos la vida para invadir Estados Unidos y esperamos poder poner en el futuro un gobierno norteamericano con un presidente latinoamericano, porque esa es la única forma de evitar una guerra entre América Latina y Estados Unidos, que en Estados Unidos exista un presidente latinoamericano. Si no llega al poder en Estados Unidos un presidente latinoamericano, la guerra entre la América Latina y Estados Unidos es inevitable. Muchas gracias.